Un saludo cariñoso para mi comunidad educativa. Vamos a continuar en este espacio trabajando el significado de las emociones, el significado de los sentimientos. Vamos a ver cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento. Cómo vamos a lograr gestionar nuestras propias emociones. Les aseguro que cuando tenemos la capacidad de autocontrolarnos, de autorregular, de conocernos cada día mejor, nos vamos a sentir muy bien cuando podamos enfrentar los distintos sentimientos y las distintas emociones que nos despiertan las experiencias y las situaciones cotidianas que vivimos, sobre todo en el marco de esta pandemia donde hemos tenido que enfrentar múltiples vivencias o múltiples experiencias no tan gratas. Bueno, una emoción es una reacción compleja del cerebro que se da ante un estímulo. Este estímulo puede ser interno o externo. Por ejemplo, interno puede ser un recuerdo, una imagen, un pensamiento. Externo ante algo que yo observo, ante algo que yo escucho y de manera brusca, de manera transitoria, inesperada, por decirlo así, me saca de mi estado habitual. Eso es una emoción. Es transitoria, es decir, que pasado un tiempo la emoción va disminuyendo y la persona va recuperando su estado natural o su estado habitual. ¿Para qué nos sirven las emociones? Nos podríamos preguntar eso. Las emociones no son malas, son adaptativas. Recuerdo, trabajamos el miedo, ¿para qué nos sirve? Si es bien manejado, puede ser, nos sirve de manera protectora, nos avisa cuando estamos frente a un peligro real, nos protege. El problema, recuerdan, es si ese miedo nos desborda. Por ejemplo, ¿para qué nos sirve la tristeza? La tristeza nos puede servir para superar una pérdida, para enfrentar una pérdida, para elaborar los duelos. No es mala la tristeza. Lo importante es darse el tiempo para sentirla y luego poder recuperarse también frente a ella. ¿Para qué nos sirve, por ejemplo, la alegría? ¿Qué pasa con la alegría? La alegría es otra de las emociones básicas. Cuando estamos alegres, ¿qué pasa? Podemos tener mejores relaciones con los otros, podemos interactuar mejor con las otras personas. Cuando yo estoy alegre, por ejemplo, soy mucho más productiva, soy más creativa y yo sé que a ustedes les pasa lo mismo. Ese sentimiento de bienestar les permite a ustedes estar bien, estar en mejor contacto con el otro, tener unas relaciones mucho más sanas con los otros. Muy bien, entonces, ¿qué diferencia hay entre una emoción y un sentimiento? El sentimiento, por el contrario, tiene una duración más larga. Por ejemplo, cuando yo tengo una emoción, pero a esa emoción le imprimo un pensamiento, es decir, ya comienzo a hacer una interpretación de esa emoción, cuando esa emoción pasa por la conciencia, cuando ya tiene un componente cognitivo y un componente subjetivo, es decir, la lectura que cada quien hace de su realidad, es cuando hablamos de un sentimiento. Y tienen una duración mucho más perdurable en el tiempo que las emociones. Por ejemplo, el amor es considerada un sentimiento. El amor, los celos, el rencor, la felicidad, el sufrimiento, el dolor, porque puede que a mí me suceda algo que me genere rabia en un momento, como una emoción básica, se me dispara la rabia, pero depende de mí, depende cómo yo la enfrente, cómo yo la elabore y lo que yo decida hacer con esa rabia, cómo la gestiono, se va a convertir entonces esa rabia en rencor, por ejemplo, ahí se transforma en un sentimiento duradero. Se espera que cuando somos pequeños, cuando el ser humano es pequeño, tiene un manejo de las emociones mucho más intenso que cuando se es adulto o cuando se está creciendo. Entonces, lo ideal es que con la madurez, con el desarrollo evolutivo, con el desarrollo del lenguaje, con las buenas experiencias vividas en familia, en la escuela, en el entorno, se espera que el ser humano tenga una mejor autorregulación y un mayor autocontrol de esas emociones. Yo sé que no es fácil porque esto va a depender de múltiples factores.
también de factores culturales, de factores personales, de factores sociales, familiares, de la cultura, de los medios de comunicación. Pero la idea es que cada vez podamos ir controlando y autorregulando mejor esas emociones. En la medida en que yo logro conocerme mejor, controlarme, gestionar mejor mis emociones, voy a ser capaz de aplicar lo que conocemos como empatía. Voy a ser capaz de comprender, de entender al otro, de observarlo con mayor atención, y al hacerlo voy a poder compararme y poder entender por qué el otro se comporta así o por qué yo me comporto así, y me puede servir inclusive como un patrón evaluativo, para bien, ¿no? En el buen sentido. Hablemos un poco de la ira. Vamos a hacer un poquito de énfasis ahora en esta emoción tan intensa que es la rabia. ¿Para qué me puede servir la rabia? La rabia me puede servir para colocar límites, para decir no, para decir hasta aquí llegué yo contigo, estoy enfadado porque no me gusta esto de ti, estoy enfadada porque has transgredido mi límite, has traspasado mi límite y no me siento cómodo o cómoda. Entonces la rabia tiene sus fines adaptativos también. Por eso es que yo cada vez te invito a que te familiarices cada día más con conceptos como el pensamiento, el despertar de la conciencia, el análisis, la reflexión, la metacognición, es decir, la capacidad de saber cómo es que tú piensas, la capacidad de conocer tu propio diálogo interno, cómo es que tú haces tus conexiones internas, cómo relacionas tus pensamientos con tus sentimientos, con tus acciones, con tu capacidad de expresarte. Para eso vamos a hacer un poquito de énfasis en lo que es la observación y la importancia o el papel que juega la observación en este proceso. La observación tiene dos características importantes o dos pasos importantes, que son fijar la atención, aprender a fijar la atención y aprender a fijar o a entender las características de lo que yo estoy observando. Es muy importante que aprendamos a aplicar estas características tanto en el proceso de observación interna como en el proceso de observación hacia afuera, o sea, de lo externo. La observación, hablar de observación a veces pareciera que fuera fácil, pero es una función muy compleja porque se requiere ajustar el lenguaje a las características del objeto que yo estoy en ese momento observando. Vamos a colocar un ejemplo real vivido con ustedes en el aula de clase. Llega alguien y expresa con mucha furia, con mucha rabia, que le han robado su maletín. Me robaron el morral, no sé quién fue, me lo robaron. O puede que lo exprese de la siguiente manera: estábamos en el laboratorio de química y fulano de tal me robó el maletín. Fíjate, es una manera. O puede que tú lo expreses de esta otra manera: estábamos en el laboratorio de química y dicen que fue fulano de tal el que se robó el maletín. O podrías expresarlo de esta manera: estábamos en el laboratorio de química y por las características del hecho se podría suponer o se supone que fue fulano de tal el que me robó el maletín. Mira cómo cambia la connotación de lo que tú estás expresando de acuerdo a si tú realmente viste, observaste, estuviste presente con tus propios sentidos quién se robó ese maletín, o si fue un testigo o no hubo testigos directos, pero hay unas características que podrían ayudar a lanzar una hipótesis o a inferir quién fue. ¿Por qué hago énfasis en esto? Por ejemplo, para ustedes adolescentes, para el manejo de la rabia, porque a veces injustamente se culpan entre ustedes, pero no tienen claridad de qué fue lo que sucedió. Recientemente, ahora en todo este proceso que estamos manejando de la educación remota, ¿cuántas veces montan videos, lanzan frases peyorativas, se hacen ciberbullying entre ustedes, se hackean las cuentas? ¿Cuántos problemas nos podríamos evitar si realmente nos abstuviéramos de realizar este tipo de conductas, o tuviéramos la certeza de quién lo hizo o el valor de decir
realmente quién lo hizo. Cuántas rabias, cuántas molestias no nos podríamos evitar en este sentido. Entonces, la invitación es a que cada día aprendamos a autorregularnos y aprendamos a colocarle nombre a nuestras emociones, a nuestros sentimientos. Por ejemplo, a identificar cómo me siento, dónde, en qué parte del cuerpo siento esa emoción. Por ejemplo, si es rabia, si se me sube la presión arterial, si me duele el estómago, si tengo taquicardia, si tengo sudoración, que yo aprenda a identificar con las señales del cuerpo todas estas emociones. Hay claves, yo te puedo sugerir algunas claves para que tú aprendas a controlar. Volvemos a hacer énfasis en la respiración y en la relajación. Es muy importante aprender a respirar, que esa respiración sea una respiración suave, nasal, profunda, que sea una respiración insonora y que tú la sientas, que el aire te llega hasta el estómago, hasta la cavidad del estómago, que tú sientas que puedes disfrutar ese aire que estás tomando, tanto inhalando como exhalando. Tiene unos efectos maravillosos este proceso de respiración y relajación. Otra estrategia que puedes emplear es la escritura. Yo recomiendo mucho que tengas tu computador, si lo tienes, o tu tablet, o si no, en su defecto, una libreta. Cuando tengas esa rabia muy fuerte, puedas tomar tu libreta y hacer lo que se llama la escritura orgánica. Yo aprendí esto de la escritura orgánica a través de mi formación o de mis clases de biodanza. Nos enseñaban cómo escribir con el hígado, cómo escribir con el estómago, con el cuerpo, expresar con toda la pasión y con toda la sinceridad lo que estás sintiendo en ese momento. Te cuento que es muy catártico, es decir, te ayuda a soltar, a sacar, a canalizar toda esa emoción que tú llevas por dentro. Otra estrategia es la capacidad de aprender a soltar, de entender que no tenemos el control de todo y que hay cosas que no las podemos resolver definitivamente, de pronto nosotros o de pronto ninguna persona, o de pronto nosotros no, pero otra persona sí. Entonces, aprender a pedir ayuda, aprender a fortalecer esas redes de apoyo, aprender a tener amigos, aprender a confiar. La confianza es un sentimiento importantísimo que se consolida pues ya en un estado más adulto, pero que se debe comenzar a fortalecer y a crear, a construir desde muy temprana edad, precisamente con todos los cuidados, con todo el amor, con todas esas experiencias positivas vividas. Igualmente te recomiendo el perdón. Hay que aprender a perdonar, hay que aprender a entender, como te he dicho en otros audios, que las personas también se equivocan, que los otros también se equivocan, tus padres, los adultos nos equivocamos y hay que aprender a perdonar. La empatía, es decir, colocarnos en el lugar del otro, no solamente con la empatía en cuanto al sentir, es decir, la empatía emocional, sino también la empatía cognitiva, es decir, aprender a entender y aceptar lo que el otro piensa, lo que el otro siente y lo que el otro necesita de mí. Entonces, fíjense, son las diferentes formas de ser empático. Cuando yo puedo leer qué necesita mi hermano de mí, qué necesita mi compañero de mí, qué me está diciendo de pronto con su enojo y de pronto con ese enojo me está diciendo que tiene miedo, que necesita ayuda o que se siente frustrado. Podemos también, entre otras estrategias, aprender a meditar. La meditación es importante, va de la mano de la relajación, de la respiración, pero si definitivamente necesitas ayuda, recuerda, busca la ayuda del psicólogo, de un profesional o de otra persona que te pueda acompañar en este proceso. También puede suceder que no seas tú el enojado, que puede que venga una persona y te aborde a alguien que está muy bravo contigo, que está furioso, y bueno, tómate tu tiempo, escúchalo, deja que esa persona desahogue su rabia, que esa persona se pueda expresar, pueda decirte cómo se siente, qué siente en un primer momento. Pero luego haz una pausa, trata de mantenerte lo más tranquilo, vuelve, respira profundo y exprésale. Estoy dándome cuenta que usted o que tú estás muy molesto
pero yo te invito a que nos tomemos un tiempo, que nos volvamos a reunir en otro momento cuando ya estés más calmado, y así ambas personas se tomarán un tiempo para reflexionar sobre el motivo o el hecho de la rabia para poder resolver el conflicto. Ojalá que no sea con mucho tiempo de distancia para que no se acumulen las rabias. Los conflictos deben solucionarse lo antes posible. Y cuando ya te vuelvas a encontrar con esa persona, entonces podrán ambas dialogar de una manera mucho más reposada. Trata de conocerte, trata de gestionar tus emociones lo mejor que puedas, porque en la medida en que minimices y que controles tus episodios de rabia en tu vida, te vas a sentir mucho mejor. Créeme que estar en un estado de rabia o estar iracundo o actuar con esa impulsividad todo el tiempo no te hace bien, te enferma. El cuerpo comienza a tener manifestaciones de esa molestia o de esas rabias. Entonces te invito a que continuemos practicando, que continuemos entrenándonos para mantener en forma nuestro mundo emocional.